Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del entretenimiento, un tema que involucra a dos de las estrellas más queridas de Turquía, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sé que muchos de ustedes han seguido de cerca sus carreras, especialmente su icónica química en pantalla. Y es precisamente sobre esa química, y una supuesta separación, que vamos a hablar hoy. El título del vídeo les habrá dado una pista. Burak Özçivit sorprende, el secreto de su conexión con Neslihan tras la separación. Vamos a desentrañar este misterio, vamos a ver qué ha llevado a esta sorprendente revelación. Pero antes de empezar, si todavía no están suscritos a nuestro canal, ¿qué están esperando? Denle ese clic al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles contenido interesante como este. Ahora, vayamos al grano. Burak Özçivit y Neslihan Atagül. ¿Quién no recuerda su inolvidable interpretación como Kemal y Nihan en Kara Sevda, o como Kemer y Defne en Kara Para Aşk? Es innegable la chispa que existía entre ellos, una conexión que traspasaba la pantalla y conquistaba a millones de espectadores alrededor del mundo. Sus miradas, sus diálogos, la forma en que se complementaban, todo parecía perfecto. Y es por eso que la noticia, o el rumor más bien, de una supuesta separación entre ellos en el ámbito profesional, o quizás una distancia que ha llamado la atención, ha generado tanta sorpresa. ¿Cómo es posible que dos actores que parecían tener una química tan natural y fluida en el set, de repente se distancien? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta aparente distancia? Hoy vamos a explorar las posibles razones, las especulaciones y, lo más importante, la sorprendente manera en que Burak Özçivit parece haber abordado esta situación, manteniendo esa conexión especial a pesar de todo. Primero, recordemos el contexto. Burak Özçivit y Neslihan Atagül no son solo colegas, son amigos y han compartido muchos proyectos importantes a lo largo de sus carreras. Su primera gran colaboración fue en Kara Sevda, una telenovela que se convirtió en un fenómeno global. Interpretaban a Kemal Soydere y Nihan Sezgin, dos almas gemelas separadas por el destino y obligadas a luchar contra todo para estar juntas. La intensidad de sus emociones, la pasión en sus actuaciones, todo ello hizo que el público creyera fervientemente en su amor, tanto dentro como fuera de la pantalla. Esa conexión fue tan palpable que muchos fans llegaron a pensar que su relación era real. Y aunque ambos han seguido caminos separados en sus vidas personales, con Burak casado con Fariye Evcen y Neslihan casada con Kadir Doğulu, el recuerdo de esa química sigue vivo en la memoria de sus seguidores. Ahora hablemos de esa supuesta separación, o distancia a la que nos referimos en el título. Cuando decimos separación aquí, no necesariamente hablamos de un conflicto o un rompimiento en términos negativos. Más bien, nos referimos a la evolución natural de las carreras de los actores. Ambos han seguido trabajando en diferentes proyectos, a menudo con distintos compañeros de reparto. Y es natural que después de tanto tiempo trabajando juntos en producciones tan intensas, sus caminos puedan tomar direcciones diferentes. Sin embargo, lo que ha sorprendido a muchos es la forma en que Burak Özçivit ha respondido a esta aparente distancia, o incluso a preguntas sobre su conexión con Neslihan. Se ha rumoreado que a pesar de que ya no trabajan juntos de forma continua, Burak ha mantenido un profundo respeto y admiración por el talento de Neslihan. Y aquí es donde entra la sorpresa. A menudo cuando dos actores con una química tan potente terminan de trabajar juntos, pueden surgir celos, competencia o simplemente una falta de interés en mantenerse en contacto. Pero en el caso de Burak y Neslihan, parece ser todo lo contrario. Fuentes cercanas a ambos e incluso declaraciones sutiles del propio Burak en entrevistas sugieren que él ha hecho un esfuerzo consciente por mantener una conexión positiva y profesional con Neslihan. ¿Cómo lo ha hecho? Una de las claves parece ser el respeto mutuo. Burak ha hablado en varias ocasiones sobre lo talentosa que es Neslihan y lo fácil que era trabajar con ella. Ha elogiado su profesionalismo y su dedicación a sus personajes. Este tipo de elogios, viniendo de un actor de la talla de Burak, no son triviales. Demuestran que él valora genuinamente su arte y que no ve su éxito como una competencia, sino como algo que admira. Este es un aspecto crucial para mantener una conexión saludable en la industria del entretenimiento, donde la comparación y la rivalidad pueden ser destructivas. Otro factor importante es la profesionalidad.
Burak, conocido por su ética de trabajo, siempre ha tratado a sus compañeros de reparto con respeto y profesionalismo. Incluso después de que Karasevda terminó, se ha mantenido abierto a la posibilidad de colaborar en el futuro, si la oportunidad adecuada se presenta. Esta actitud abierta y colaborativa es lo que permite que las relaciones profesionales perduren y se fortalezcan, en lugar de desvanecerse. No se trata solo de química en pantalla, sino de cómo te relacionas fuera de ella. Pero quizás el aspecto más sorprendente de esta conexión, tras lo que podría interpretarse como una separación profesional, es la admiración que Burak sigue mostrando hacia el trabajo actual de Neslihan. A pesar de que ambos están en proyectos diferentes, se ha visto que Burak, de forma sutil, ha mostrado su apoyo. Por ejemplo, si Neslihan publica algo sobre su nuevo proyecto o comparte un logro, se ha observado que Burak, a veces a través de me gusta o comentarios breves pero significativos en redes sociales, ha manifestado su aprecio. Esto puede parecer un detalle menor, pero en el mundo de las celebridades, donde las interacciones a menudo son performativas, estos gestos genuinos son muy reveladores. Demuestran que él sigue pendiente de su carrera y celebra sus éxitos, sin importar si están trabajando juntos o no. También es importante mencionar la perspectiva que Burak ha adoptado sobre la fama y las relaciones profesionales. Parece que él entiende que la vida y las carreras de los actores son fluidas. Lo que funciona en un momento dado puede no funcionar en otro. En lugar de aferrarse a una dinámica pasada, ha sabido adaptarse y evolucionar. Su enfoque parece ser el de mantener las puertas abiertas, cultivar el respeto y la amistad, y dejar que las cosas fluyan naturalmente. Esta madurez profesional es lo que le permite mantener esa conexión especial con Neslihan, una conexión que va más allá de los guiones y las cámaras. Pensemos en ello desde otro ángulo. La industria del entretenimiento puede ser despiadada. Hay mucha presión, mucha competencia. Es fácil que las relaciones se deterioren por envidia o malentendidos. Sin embargo, Burak Ozceğit parece haber optado por un camino diferente. Ha demostrado una gran capacidad para separar su vida profesional de su vida personal, y para valorar las relaciones humanas genuinas. Su secreto, entonces, no es un truco o una estrategia oculta, sino una filosofía de vida y de trabajo basada en el respeto, la admiración y la profesionalidad. Podríamos especular sobre si en algún momento hubo roces o malentendidos, como suele ocurrir en cualquier relación. Pero lo que es innegable es cómo Burak ha gestionado la situación en el tiempo. No ha buscado protagonismo hablando negativamente de ella, ni ha alimentado rumores. Al contrario, ha mantenido una postura de respeto y admiración. Y esto es lo que ha sorprendido a muchos. Esperaban quizás un silencio incómodo, o incluso declaraciones evasivas, pero lo que han encontrado es una muestra de madurez y elegancia profesional. Además, esta forma de actuar de Burak refuerza la idea de que la verdadera conexión entre actores no se basa solo en la química que vemos en pantalla, sino también en la química humana, en la capacidad de entenderse, de apoyarse y de crecer juntos, incluso cuando sus caminos se separan. La química que compartieron en Karasevda fue un regalo para el público, pero la relación que han mantenido fuera de cámara, basada en el respeto y la admiración, es un testimonio de su carácter. Y este es el gran mensaje que podemos extraer de esta situación. En cualquier ámbito de la vida, ya sea personal o profesional, la forma en que manejamos las transiciones, las separaciones y los cambios es lo que define la calidad de nuestras relaciones a largo plazo. Burak Ozceğit, con su actitud hacia Neslihan Atagul, nos enseña que es posible mantener un vínculo positivo y respetuoso, incluso cuando las circunstancias cambian. Así que, para resumir brevemente lo que hemos hablado hoy, Burak Ozceğit ha sorprendido a muchos por la forma en que ha mantenido una conexión especial con su antigua CEO protagonista, Neslihan Atagul, a pesar de que sus carreras han tomado caminos diferentes. El secreto de esta conexión, lejos de ser un misterio insondable, parece residir en el profundo respeto mutuo, la profesionalidad inquebrantable y la admiración genuina que Burak sigue mostrando por el talento de Neslihan. Ha elegido mantener las puertas abiertas, valorar la amistad y celebrar los éxitos del otro, demostrando una madurez y elegancia que lo distinguen en la industria. Nos enseña que las relaciones duraderas se construyen sobre cimientos sólidos de respeto y admiración, independientemente de las circunstancias. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo y por llegar hasta el final. Espero que hayan encontrado esta exploración de la conexión entre Burak Ozceğit y Neslihan Atagul tan interesante como yo. ¿Qué les pareció la actitud de Burak? ¿Creen que es algo común en la industria?
Me encantaría saber sus opiniones, así que por favor, dejen ese comentarios abajo. Su feedback es muy valioso para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.